bendiga, amados hermanos. Les saluda a su hermano y amigo el pastor Jeremy Montiel del Ministerio Apostólico y Profético Adochem. Una oportunidad más que el Eterno me permite tener con cada uno de ustedes para poder compartir una porción de la palabra, deseando en lo profundo de mi corazón que el mensaje que hoy pueda compartir con ustedes pueda ser de gran edificación. Vamos a tratar de entrar en el tema. Y para dar inicio con la enseñanza de hoy, nos vamos a ir al capítulo 5 del libro de Mateo, en los versos 10 y el verso 11. Las escrituras nos dicen de la siguiente manera: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, hablando Cristo, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Quiero quedarme ahí. El primer versículo, el versículo 10, del contexto en el que estamos, ya que hemos venido hablando por varios días del capítulo 5 en sus bienaventuranzas, las escrituras nos dicen, o Jesús enseñándole a los discípulos, les habla: bienaventurados pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados, así sucesivamente en el contexto en que estamos. Ahora llegamos al verso 10 y nos dice: bienaventurados los que padecen, pongan atención, padecen persecución por causa de la justicia. Les quiero decir algo. Jesús les está diciendo a sus discípulos: es necesario que entiendan que ustedes serán bendecidos, son benditos o alcanzarán bendición cuando ustedes se encuentren siendo perseguidos porque están llevando la justicia o están manifestando lo que es justo, lo que es recto, lo que es agradable, lo que es perfecto. ¿Por qué digo eso? Porque algunos podrían leer muy contextualmente y decir: bueno, los que padecen persecución por causa de la justicia. Y es que me gusta hacer este tipo de énfasis porque generalmente, por muchos años, hemos tenido una mala interpretación de las escrituras y contextualmente hemos acomodado lo que está escrito a nuestra propia conveniencia. Y de ahí se comete el error de algunos pensar y decir que el ser bendecidos por causa de la justicia, esa justicia de la cual algunos hablan, esa justicia muchas veces está ajustada a su manera naturalmente humana, pensante. De esa justicia, en esa es la que ellos se basan. Cuando alguno dice: esto es lo que yo considero justo, o yo pienso que lo justo es esto, lo correcto debería de ser esta forma de actuar o esta forma de pensar. ¿Por qué les digo esto? Porque de ese tipo de justicia es que quiero decirle, mi amado hermano, que usted y yo no podemos errar, porque cuando nuestra justicia está lejos de ajustarse a la justicia divina, a la justicia de Dios, nos daremos cuenta que no vemos la bendición de Jehová sobre nuestras vidas. Entonces, por esa razón, necesito enseñarle a usted, mi amado hermano y mi amada hermana, que la justicia de la cual Cristo está hablando habla de esa justicia divina. Pero esta justicia divina no llega sino hasta que usted y yo nos metamos en la profundidad de la palabra, en la profundidad de las escrituras, en la verdad escrita y revelada por Dios a grandes hombres, los cuales fueron el instrumento del Espíritu para escribir y hoy dejarnos la verdad escrita. Nuestra justicia debe de ser esa. Nuestra forma de aplicar la justicia debe de estar perfectamente bien alineada y balanceada de acuerdo a esa justicia revelada
por el Dios eterno. No es la justicia que nosotros interpretamos con relación al mundo. Cuando muchas veces nos encontramos en problemas X o en situaciones en las que tenemos que juzgar a un pariente o a un amigo. Y muchas veces cometemos el error. Decimos que no queremos caer en eso, pero caemos en el error de parcialidad, en el cual se entiende por ajustarse o acomodarse o apoyar a una persona en específico. Y ahí es donde erramos muchas veces, porque los demás nos miran y nos juzgan de que hemos decidido aprobar tal vez el pecado del otro o la injusticia de la otra persona. Por eso le digo, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Cuando verdaderamente aplicamos la justicia de Dios, no deberíamos de caer en esa murmuración, en ese juicio o en ese criterio que algunos tienen contra nosotros. La verdadera justicia es de acuerdo a aquella que está apegado a las Escrituras. En el verso 11 también nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Para mí, el verso 10 y el verso 11 están muy ligados, muy entrelazados, porque Jesús lo que les habla, les enseña, les muestra a sus discípulos es precisamente la justicia santa, la justicia divina, lo que agrada al Padre, lo que a usted y a mí nos corresponde mostrar y darle a los demás. Por eso él dice en el verso 11: cuando por mi causa, en otras palabras, cuando por causa de lo que yo les he enseñado, cuando por causa de lo que yo a ustedes les he mostrado, habrán personas que no concuerdan, que no se acoplan a nosotros, o que no encajan con nosotros, o que no aceptan nuestra manera de ver y de juzgar las cosas de acuerdo a lo revelado por el Eterno. Esas personas se levantarán contra nosotros. Esas personas harán guerra contra nosotros. Esas personas nos perseguirán. Esas personas nos murmurarán. De hecho, ya hay muchos que han tenido ese tipo de experiencia. Hay algunas experiencias de estas, de las que estoy hablando, que en su buena parte, en su mayoría, hoy por hoy, son a través de videos como estos, donde se levantan, no sé de qué denominación, eso lo hago completamente a un lado, pero se levantan para atacar a otros ministros. Hermano y hermana, entendamos algo. Nosotros no somos quienes para determinar lo que o para dónde va una persona o la otra. La última la palabra la tiene el Dios eterno. A nosotros simplemente nos toca lo que en algún contexto podemos interpretar y ajustar verdaderamente a nuestra vida, el de tomar lo bueno y desechar completamente lo malo. Si verdaderamente usted y yo vamos a sufrir persecución, si verdaderamente usted y yo vamos a sufrir murmuración y todo tipo de ataque, que no sea por nuestro propio criterio o nuestra manera de pensar o de juzgar las cosas muy naturalmente, sino que verdaderamente seamos juzgados o perseguidos o murmurados, como sea, por causa de Cristo, por causa de llevar una verdad y una justicia justa, pura y santa. ¿Por qué digo esto? Porque sé y entiendo y comprendo que hay personas que cosas como las que hoy por hoy compartimos y hablamos no se ajusta al criterio de cada uno de ellos. Bueno, yo declaro por el poder de la palabra y en el nombre de Cristo Jesús que esas personas, donde quiera que estén, tarde o temprano, luz les resplandecerá en el camino, como le sucedió a Pablo camino a Damasco. Pero eso no es trabajo de nosotros, es algo totalmente dado y hecho por el Espíritu Santo. Les motivo una vez más, cerrando aquí, para que mi amado hermano, mi amada hermana, si vas a sufrir, si consideras que estás sufriendo,
Trata de pesar que tu sufrimiento sea verdaderamente porque eres una persona que está aplicando la verdad de la palabra, la verdad y la justicia divina. Que Dios te bendiga. Te saluda su hermano y amigo, el pastor Jeremy Montiel, del Ministerio Apostólico y Profético Adochén. Nos vemos pronto.